Outline. Extra, extra. La noticia es el radio. Hoy presentamos Entérese. La noticia, el periodismo siempre ha estado presente en el radio. Y una muestra ejemplar es lo realizado por este querido grupo de compañeros, con un pequeño detalle. Las buenas noticias hay que escucharlas. Vicente López Segura, la noticia es el radio. ¿Cómo es que el periodismo en radio te atrapa, Vicente? Muchas gracias, Jaime. Mira, en 1979 estaba yo terminando la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la ENEP Acatán, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me fascinaba el radio porque yo tenía un grupo musical ya con mis hermanos desde el 1975. 2 hermanas, un hermano y aparte otros músicos. Y acostumbraba yo a hablar ahí al público en las tocadas que íbamos. Entonces, de pronto, yo era el mejor, fíjate, yo era el mejor en la prepa en matemáticas. Entonces, pero también era el mejor en otras materias. Entonces, el maestro de matemáticas me dice, ¿usted debe ser ingeniero? ¿Ya no voy a ingeniería? Y duré 2 meses, man. Entonces, en la carrera. Andaba yo, sí, ahí en la UNAM, o sea, pasé directo a ingeniería. Entonces tuve que hacer otra vez examen, o sea, fue un rollito, que para qué te digo, ¿no? Tuve otra vez que hacer examen, porque eran ciencias exactas y para ciencias sociales, que yo quería ya periodismo, pues tuve que hacer otra vez mi examen en la UNAM, entré a periodismo en la ENEP. Entonces, te digo, como me encantaba hablar al micrófono, saludar a la gente y estar ahí cotorreando cuando tocábamos, pues dije, no, pues es una buena cosa lo de la radio. Empecé a estudiar dicción, ya en la ENEP, seguía yo en la carrera, 7º semestre, 8º, y en 1978 obtuve mi licencia de locutor, que tú recordarás que antes en la radio era una calidad mucho más grande, porque te pedían una licencia de locutor que tenías que obtener con un examen de 3 partes muy difícil. Sí, sí, era difícil. De dicción, de conocimientos generales de todo tipo, de historia, de geografía, etcétera, y de pronunciación de idiomas, así como de improvisación, ¿no? Oye, ¿no te acuerdas sobre qué tema improvisaste? Sobre política, porque como estaba yo en la ENEP, me encantaba la política, me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención el sistema político mexicano, y me acuerdo que me aventé una improvisación así, que supuestamente estaba yo transmitiendo en la Cámara de Diputados, que jamás lo había cubierto, pero en mi imaginación, porque te digo, todavía no era yo periodista, cuando saqué mi licencia de locutor. Uh-huh. Entonces saco mi licencia de locutor en 1978 y en el 79 entro al Diario de México un tiempecito como reportero, pero como yo sostenía a mi familia, porque había muerto mi padre y mi hermano se había casado, estaba yo sosteniendo a mi mamá y a mis hermanas, y yo trabajaba en el Hipódromo de las Américas, fíjate, a la vez trabajaba, estudiaba, entonces se me complicaba un poco irte a la aventura de que te daban un trabajo en los medios, pero no sabes cuánto ibas a ganar, y era muy mal pagado, la verdad. ¿Y de qué trabajabas en el hipódromo? Yo trabajaba ahí en la venta de los boletos de apuesta, era un empleado, chavillo, entré muy chavo, porque ahí trabajaba mi papá. Y él nos metió a trabajar a mi hermano y a mí, entonces nos ayudábamos en la escuela. Sí. Entonces, pero para mí, te digo, era difícil dejar de pronto, pues, cómo iba yo a gasto, ¿no? En la casa. Pero total que llegué a Radio 1000 por recomendación de un amigo que se llama Juan José Prado, y me oyó el profesor Bravo Monroy, Juan José Bravo Monroy, que era el director de la división Noticias, y pues le enseño mi licencia de locutor y pues ya fue mi puerta. Me abrió la puerta de inmediato porque pues era un requisito, ¿no? Me hacen una prueba en deportes y grabo deportes porque no estaba el titular, Antonio Barragán. Era el titular ya. Era el titular de deportes ahí, pero estaba de viaje, me parece. Y me dice Bravo Monroy, pues haga usted la sección, a ver qué tal. Pues para mi sorpresa, estaba yo haciendo, por cierto, un trabajo toda la noche para la ENEP, un trabajo periodístico de publicidad y propaganda, era la materia. Y me acuerdo que en la mañana oigo porque lo grabé en la noche y lo pasaban también en la mañana, la sección de deportes grabada por mí, ¿no? Y yo emocionadísimo oyéndome en el radio, en la Pantera 590, la estación, y en las estaciones del núcleo Radio 1000.
me escucho con deportes, me abrió la puerta de inmediato, mano. Hace cuenta, me llaman y me dicen, ¿está usted contratado? Véngase a firmar papeles. Y yo dije, caray, y ahora, bueno, ¿cuánto voy a ganar, no? Sí, ¿de qué se trata? Sí. Iba yo a ganar la mitad como redactor, la mitad de lo que yo ganaba en el hipódromo. No me digas y yo dije, eso. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer mi familia, no? Pero me aventé, mano, hablé con mi mamá, mis hermanas, dijimos, pues aquí nos amarramos el cinturón y entré al Núcleo Radio 1000 como redactor, fíjate. Ajá. Algo muy bueno que me parecía en esa época del Núcleo Radio 1000, que primero tenías que ser redactor y conocer todo el sistema de cómo se elaboraba un noticiero, y ya después te ganabas con ese fogueo el puesto de reportero. Tú no podías ser reportero como ahora llegan, que ya son estrellitas reporteros y en su vida han escrito una nota periodística, ¿no? Mucha gente. ¿Cómo era el proceso? ¿Cómo se elaboraba a grandes rasgos una noticia en radio? Sí, antes que nada, debo decirle a las generaciones actuales que no tienen la menor idea de cómo era esto hace 42 años, que yo entré en 1979. En 1979 no había internet, desde luego no había teléfonos celulares, apenas algunos estudiantes empezábamos a usar las calculadoras, pero lo demás lo habíamos hecho antes con la mente. Todas las operaciones matemáticas eran en tu mente, no divisiones, inclusive las reglas de 3, todas las matemáticas eran con tu trabajo mental, no que ahora te las hace pues, cualquier cosa, ¿no? Cualquier dispositivo. Debo decirle a las nuevas generaciones que trabajábamos, que la radio era el medio por excelencia de comunicación de las grandes masas, más que la televisión, porque sí, mucha gente tenía televisión, pero mucha gente no en la provincia, en las zonas rurales. Entonces era algo impresionante que con tu voz tú podías comunicarte con las masas, y la radio, teniendo un radiecito de pilas, ¿no? Como les llamábamos en esas épocas, los usábamos con sus pilitas, y tú con tu radio pues andabas en todos lados escuchando no solo la música, que la mayor parte de las estaciones tenía música y noticieros en algunas partes, y por lo tanto los reporteros de esa época teníamos que reportear profundamente. Para comunicar la información teníamos que buscar un teléfono o una caseta telefónica, o pedirle permiso a alguien que te dejara hablar, o llegar de plano y agarrar un teléfono y mandar tu nota. Ahora, Tú veías cómo te las arreglabas para enviar tu nota, y para enviar la nota en el radio, pues tú tenías que hacerlo rapidísimo. una pausa, Vicente. ¿Qué es reportear? O sea, ¿qué es ser reportero? ¿Cómo se reportea? ¿Qué es reportear? Reportear es investigar, es poder estar en el momento de la nota, de la noticia, de un suceso que está ocurriendo, que puede ser un hecho, que puede ser diferentes situaciones, una declaración, tal vez el anuncio muy importante de un político de que, por ejemplo, ahora que vamos a tener vacunas, ¿no? Es una declaración, o de un hecho, pues un accidente, una explosión, etcétera, o una combinación de todos esos elementos, de tener los datos, de tener la situación y de poder informar en ese instante o lo más pronto posible de algo que está ocurriendo y que tiene impacto en la opinión pública, en la gente, puede ser en sus bolsillos, en su vida, o simplemente pues es una historia que puedes contar porque es importante y porque está teniendo un efecto psicológico o un efecto en las emociones de las personas. Vicente, tú mencionaste que el profesor Bravo Monroy te dijo, antes de reportear, tienes que saber cómo se genera internamente la nota. ¿Cómo se genera? ¿Qué es lo que ocurre dentro de la División Noticias en el 79? El sistema de información de la División Noticias del Núcleo Radio 1000 de 1979 era similar a lo que ahora es cualquier redacción periodística. Teníamos noticieros cada hora y 3 grandes resúmenes, uno a las 7 de la mañana, otro a las 3 de la tarde y otro a las 9:30 de la noche todos los días. Que era primera plana. Hoy ¿se llamaba primera plana en las 3 versiones o nada más en la mañana? No, nada más en la mañana. Si mal no recuerdo, los demás creo que no tenían nombre. No recuerdo que hayan tenido nombre, no sé tú. 3 grandes noticieros de media hora, y los otros ¿de qué duración?
Eran igual, de media hora los tres. Sí, los tres, pero los de cada hora, ¿qué duración tenía cada noticiario? Esos noticieros eran de 3 minutos a 5 minutos, dependiendo del patrocinio, etcétera, ¿no? Pero no, eran 3 minutos, realmente eran muy breves, y era entérese sin tener la vista fija, ¿no? Ese era el eslogan. Ujú. Y tú como redactor llegabas a la redacción, fíjate, no había, te digo, no había computadoras, trabajábamos en las máquinas de escribir Olimpia, de esas, Ajá. o de otra marca, Remington, la que tú quieras, y teníamos que, con papel Revolución de tamaño oficio, tenías que hacer 7 copias, con papel carbón, y tú empezabas a redactar ahí las cabezas, es decir, los titulares. Me perdí, no te escuché. ¿Cómo hacías las copias? ¿O cuántas copias tenías? Teníamos que hacer 7 copias, porque una era para los 2 locutores que iban a grabar tu noticiero, Sí. y otra era para el técnico que iba a estar editando y reproduciendo las notas, y otro para el técnico que iba a estar picando el switch para que saliera al aire todo el sonido, ¿no? Oye, ¿a poco en la máquina cabían 7 copias? Sí. Tú Ujú. hacías tus 7 copias, Sí. Revolución, metías ahí, pues, tú a ver cómo te las arreglabas. Pues era muy delgadito, el papel Revolución es muy delgado, tú lo conoces. Ujú. Y con su copia, con su papel carbón, entonces hacías tu original y 6 copias, vamos a decir, o sea, te salían 7 hojas. Sí. Empezabas a escribir, tú ibas haciendo tus resúmenes de cada hora, pero a la vez ibas haciendo el resumen general que te tocaba entregar 40 minutos antes para que se pudiera transmitir a la hora esa que te tocaba tu noticiero grande. Entonces era una labor muy fuerte porque tú estabas recibiendo las llamadas de los reporteros que te mandaban sus notas y te daban su cabeza de lo que estaban enviando, los pasabas a la cabina para que los grabaran, y mientras tú estabas redactando a la vez lo demás. Entonces era un trabajo en el que te repartías tu mente en 5 cosas como un baterista, ¿no? Ujú. Que con una mano está tocando una baqueta, un ritmo, con el pie derecho está tocando el bombo, con el izquierdo está tocando los platillos, etcétera. Muy buena analogía, muy buena analogía. Pero ¿cómo ibas armando entonces tu noticiero? Mira, teníamos como fuentes nuestros reporteros, que éramos como 8 reporteros, si mal no recuerdo, 7 reporteros cuando mucho. Eran divisiones muy pequeñas, pero muy efectivas, muy eficientes. Te digo, cada hora teníamos noticieros, como tú lo viviste, tú condujiste muchísimos de ellos. Y 2, la situación era que tú tenías como fuentes varias agencias informativas, como Agencia France Press, AFP, la Agencia Prensa Asociada, AP, pero nos llegaban las informaciones por teletipos, Sí. no como ahora, pues que te llegan directo a tu celular, ¿no? No, Ujú. empezaban se iban escribiendo como cuando oyes una pianola, Ujú. te va tocando sola, pues así iban llegando solitas los cables, tenías que esperar hasta que acabaran para poderlos ir leyendo. Tú discriminabas cuál era lo más importante y cuál no era importante, y así vas tú armando tu noticiero. Por decir algo, subió el petróleo, no va a subir la gasolina, bla, bla, bla. Fíjate, a mí me tocó vivir que un anuncio de 3 cambios de secretario de Estado del gabinete de López Portillo los mandó por boletín, por teletipo. Ajá. Entonces, Los cambios. si tú no checabas tu teletipo porque te estaba ganando el noticiero, porque estabas hablando con el reportero de otra cosa o con otro, haciendo otra cosa del mismo trabajo, podías perder inclusive la nota. Ujú. Entonces, me acuerdo que esos cambios que fue de secretario de Relaciones Exteriores, de secretario de Gobernación, y no me acuerdo qué otro secretario que hizo esos cambios porque yo, los mandó por teletipo, los mandó por boletín. Ujú. O sea, fíjate qué interesante que en un momento dado hasta eso puede ser ¿Y cómo un lo- error cómo- monumental si cómo- no lo tienes, ¿no? ¿Cómo lo pudo haber hecho si no es por teletipo? Lo podía haber hecho con una conferencia de prensa. Ok, no la hizo. Oye, lo que me estás comentando... Lo mandó por un boletín, por un vil boletín, Sí, anuncia sí. 3 cambios. Una noticia tan importante la anuncia por un boletín. Es lo que quiero enfatizar. Sí, comprendo. Pero yo estoy impactado porque estás muy emocionado, muy impactado de cómo era hace 42 años, como la notas. Pero si nos ubicamos en el 78, son 2 preguntas. Una es,
es lo normal, ¿no? La máquina de escribir es normal para un periodista de radio, un periodista de periódico, el teletipo, las copias. Eso es lo normal. Pero la pregunta 2 es, ¿tenías todas las herramientas en ese entonces por estar en la división noticias del Núcleo Radio 1000? ¿Era súper estar ahí? ¿Estaban súper armados o era completamente normal y cualquier redacción lo tenía? Sí, desde luego teníamos todo lo necesario para poder hacer nuestro trabajo. De hecho, nos daban las grabadoras, cuando eras reportero, te daban tu grabadora de cassette para que te fueras a trabajar, tus cables para poder amplificar a través del teléfono, porque deben saber las nuevas generaciones que sacábamos un cablecito en la salida del earphone, o sea, del audífono, y desarmábamos unos teléfonos, los antiguos tenían dos polos, y en cada polo le poníamos un caimán, que le llamábamos, ahí poníamos pausa en records de la grabadora para que se pudiera amplificar nuestra voz. Enviábamos nuestra nota grabando la nota o narrando en vivo, y ya cuando metíamos el byte, que se le llama, o el inserto, o la participación del entrevistado, o de la fuente, o de los testigos, le ponías play a tu grabadora y llegaba con una calidad pues casi digital, como la que ahora escuchamos. Sí, muy digital. buena. Oye, pero había que desarmar el teléfono, casi un atentado contra las vías de comunicación, ¿no? Pues mira, tú tenías que mandar tu nota y lo tenías que hacer. Ajá. Y a veces, ¿sabes? Que se podía marcar pegándole como tipo si fuera telégrafo al teléfono. Yo un día tenía en una gira en que hubo unas inundaciones en Tamaulipas, me acuerdo que hicimos un recorrido por helicópteros, bajamos en un lugar para que hablara el presidente en esa época, era Miguel de la Madrid, habló con los damnificados y no había manera de mandar la nota porque los teléfonos tenían candado. ¿Y sabes tú cómo mandé mi nota? Me aprendí el método de que para marcar cada número tenías que hacerle tantas veces el número. Ah, sí, cierto. Sí, es cierto. El 0 era 10 veces, no se te cortaba, ¿eh? Entonces, haz de cuenta, marcabas 1, le pegabas, luego 0, 10 veces. Y así, y entró mi nota y mandé mi nota y nadie pudo mandar más que yo. Ya no me acordaba de ese truco, ¿eh? Pero ese truco era peligroso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si alguien puso un candado, no quería largas distancias. No, bueno, no estaba quien tenía el control de eso, pero yo tenía que mandar mi nota. O sea, tú como reportero tienes que buscarte la forma de comunicar. Sí. Ahora pues es muy fácil, te llega a tu celular la información. Ya no tiene chiste quién gana la nota, sino quién no la da bien, ¿no? Sí, la interpretación. Lo que estás mencionando, estas palabras que son oro molido para el radio, para el periodismo. El radio, en ese tiempo que me estás relatando, determina una gran época, yo siento, para el Núcleo Radio 1000. Y la pregunta es, ¿también para el periodismo auditivo? Es algo importante para tu historia, Vicente, para la mía, para el núcleo, pero también para el periodismo auditivo de la época. ¿Qué diagnóstico puedes ofrecernos de ese entonces? Te repito, en esa época, en la televisión, desde luego, pues el rey era Jacobo Zabludovsky de la información, pero la radio era muy importante porque la instantaneidad en la que enviábamos las notas y en la que se transmitían era fundamental para que la gente supiera lo que estaba pasando. El Núcleo Radio 1000 era el líder en la información en esa época, porque teníamos no solo esa capacidad técnica, sino la motivación del profesor Bravo Monroy para hacer nuestro trabajo bien y la búsqueda del profesionalismo en dar la información confirmada siempre. Entonces, ahí la lucha era tener la nota, ¿me entiendes? Sí, la primicia, rápido, la novedad. Tú en cuanto tenías la nota la tenías que mandar al minuto de que tú tenías tu nota, tú la mandabas. Hubo días en que yo mandé 15 notas, 20 notas en un día. Sí. Más el resumen que hacíamos, ¿no? De determinadas situaciones. ¿Cómo fechas ese liderazgo de la División Noticias del Núcleo Radio 1000? ¿De qué año a qué año? Claro, son fechas cercanas, pero ¿tú cómo lo fechas? De liderazgo. Bueno, yo lo viví de 1979, que entré en marzo, el 30 de marzo del 79, y yo pienso que se extendió hasta 1988, más o menos. O sea, sí, empezaron a surgir otras opciones, pero
realmente no figuraban otras que ahora son las líderes, ¿no? Sí, cuando tú entraste en el 79 ya era fuerte la División Noticias. Ya tenía un liderazgo muy importante, y de hecho en los terremotos la radio fue la que comunicó a los damnificados, porque no había luz, entonces nadie podía ver la tele. O sea, la tele pues sí llegaba a gente pues que tuviera luz, ¿no? Energía eléctrica, pero no hubo yo pienso como durante un mes no hubo energía eléctrica en la Ciudad de México, en las zonas damnificadas. Entonces la gente se enteraba con sus radiecitos de pilas. Fíjate la importancia que llegó a tener la radio. Ahora la radio, en la actualidad la radio, si tú te fijas, ya no hay un rating fijo, porque es el rating de la emisora en donde se escuche, ¿no? Y luego el rating del internet, los que la escuchen por internet, o en sus celulares o en sus dispositivos. Ajá. Y es el rating de los audios que suban por las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Uh-huh. Entonces, ahora ya ese rating está repartido. Tú puedes tener, no sé, 1,000 seguidores en YouTube, otros 10,000 en Facebook, y en la radio te pueden escuchar otros 30,000, vamos a decir, ¿no? En una radio abierta. Sí. Pero ya realmente para juntar tu rating, las mediciones son ahora mucho más difíciles, ¿no? Porque se reparte entre todas estas opciones que tenemos en la actualidad. Sí, claro. Vicente López Segura, muchas gracias. ¿Tienes algo que agregar? Pues sí, simplemente te agradezco, mi querido Jaime Kurtz, toda una celebridad en los medios de comunicación, un hombre con una voz maravillosa, una voz, un don que te dio Dios, y una voz que sabe comunicar, que sabe llegar a las masas, y te agradezco esta oportunidad de poder haber hablado un poco de mi experiencia periodística en la radio, que es lo más hermoso vivido. También trabajé en la televisión, he trabajado en televisión, pero la radio es otro el sentimiento, y tú lo sabes, es otra la sensación, la emoción que se siente cuando está uno hablando ante un micrófono solamente con audio. Es impresionante no sé, me lo deben entender muchos comunicadores que trabajan en radio y que trabajan en televisión como tú. Claro, claro. Gracias, Vicente, buen día. Muchas gracias, mi querido Jaime. Un abrazo. Igualmente.